El Final Four de la Liga de Naciones de la CONCACAF se ha disputado ya en 3 oportunidades y todas han sido en los Estados Unidos, y por eso hoy vengo a analizar si la próxima edición debería disputarse fuera de territorio estadounidense. Bueno, y este es un tema que ha levantado muchísima polémica, ya no solamente en el cierre de esta Liga de Naciones, sino que lo ha hecho desde la primera ocasión. Sucede cada 2 años con la Copa Oro y creo que hay 2 formas de verlo muy distintas. La Copa Oro creo que es un torneo que se justifica bastante bien el por qué se realiza en los Estados Unidos, y aquí el Final Four me parece que es un torneo diferenciado y que tiene la CONCACAF la oportunidad de llevarlo a otros territorios, a otros países, de ampliar el horizonte, de cambiar un poco el ambiente, de estar siempre jugando en Estados Unidos, y hasta el momento no lo ha hecho. Entonces quería hacer este video simplemente para repasar un poco en dónde se han jugado estas ediciones, la asistencia que ha tenido, que eso me parece bastante importante también para analizar de cara a dónde se podría llegar a disputar. Y por eso es que vamos, antes de analizar un poco y dar mi opinión, a hablar sobre dónde se han jugado las 3 ediciones. Vamos a la primera, que se disputó en junio de 2021. Recordemos esa oportunidad que por la pandemia tuvo que atrasarse un año. En teoría el Final Four se iba a disputar en 2020, pero fue hasta 2021 cuando se jugó. En esa ocasión llegaron México, Estados Unidos, Costa Rica y la selección de Honduras, que en ese momento eran quienes dominaban el área. Y los partidos, tanto las semifinales como el partido de la final y el tercer lugar, como se ha hecho en las 3 ediciones, fue en un solo escenario. En esa ocasión fue en Denver, en el Empower Field at Mile High, en una ocasión en donde en las semifinales asistieron 34,000 personas a un estadio que ya les voy a decir cuál es su capacidad máxima, que no la tenía por aquí apuntada. Vamos a ver. Con 76,000 personas, apenas 34,000 llegaron a esos partidos entre Honduras y Estados Unidos, y entre México y la selección de Costa Rica. Este es el dato oficial. Y para el partido por el tercer lugar y la final, ambas el mismo día. Recordemos que estos son jornadas, por eso digo una sola asistencia, porque son jornadas continuas. Se venden entradas para las 2 semifinales y se venden entradas para el partido por el tercer lugar y para la final. No se venden por separado. Para el partido por el tercer lugar y para la final llegaron casi 38,000 personas. De nuevo, apenas la mitad del estadio lleno, o incluso un poco menos de la mitad del escenario en esa primera edición de la Liga de Naciones, que sin embargo fue todo un éxito y creo que fue bastante atractivo para la gente ver cómo este nuevo torneo llegaba a su final en la primera edición. Así que ahí está el dato. Nos pasamos a la edición de 2023, junio de 2023, hace poco menos de un año, cuando fue en Las Vegas, en el Allegiant, recuerdo que había dicho esto mal muchas veces, en el Allegiant Stadium, o era Allegiant, ya ni siquiera recuerdo, creo que era Allegiant y yo decía Allegiant, tenía ahí la confusión, pero sí, es en el Allegiant Stadium de Las Vegas. En esa oportunidad llegaron al Final Four Estados Unidos, México, Canadá y Panamá, nuevamente las selecciones que dominaban la región en esa ocasión. Las semifinales entre Panamá y Canadá y Estados Unidos y México tuvieron una asistencia de 65,000 personas, y fue un llenazo porque esa es la capacidad del Allegiant. Así que esta sí fue un éxito, bastante más que la primera oportunidad. Sin embargo, ya para el partido por el tercer lugar la asistencia disminuyó, para el partido por el tercer lugar y para la final. Tal vez guiado por el hecho de que México perdió frente a Estados Unidos y por ende no disputó la final, y el partido que definió el título fue Estados Unidos frente a Canadá. En esa oportunidad asistieron 35,000 personas, es decir, 30,000 menos que a los partidos de las semifinales. Entonces aquí podemos ver una tendencia, y esto no estamos descubriendo nada nuevo. Cuando México no está presente, sobre todo en las instancias que ya definen títulos, entonces la asistencia en los Estados Unidos baja bastante, porque a pesar de que el fútbol en territorio estadounidense ha crecido muchísimo, no es tan masivo como para estar llenando estadios de 60,000 personas como sí lo hace el público mexicano. Esto fue en la segunda edición, y ahora repasemos lo que acaba de suceder el fin de semana anterior en el AT&T Stadium de Arlington, en Dallas, en donde para las semifinales entre Estados Unidos y Jamaica y Panamá y México asistieron 40,000 personas, 41,000 personas, con una capacidad del estadio de 80,000, es decir, la mitad del estadio fue lo que se llenó. Y para la final
Aquí no está el dato precisamente. Según la CONCACAF asistieron 60,000 personas a los partidos entre Panamá y Jamaica y México y Estados Unidos para definir el título. Aún así se quedaron 20,000 personas cortas de llenar el escenario, aunque evidentemente son 80,000 personas. Es complicado de vender, pero para que puedan ver que ha habido un contraste entre las tres ediciones. Una que fue un éxito total, me parece, la de 2023. Esta un poco a medias, y la de 2021 que no es que no fuera un éxito, porque realmente se sintió como un éxito, pero tal vez en asistencia no fue la mejor. Pero estos han sido los 3 Final Four que se han disputado hasta el momento. El asunto es, se entiende, como les estaba diciendo de un inicio, que la Copa Oro se dispute siempre en Estados Unidos por una razón muy sencilla. Aquí no es Europa, no es tampoco en Sudamérica, pues sucede un poco parecido con nuestra región, pero las distancias que hay entre los países aquí en la CONCACAF complican muchísimo la movilización. También que estamos en un continente que no es un secreto para nadie, no es el que tiene mejores condiciones económicas, y por ende no hay tanta gente. Aparte de que ya los países no tienen tanta población, tampoco tienen la gente tanta capacidad económica para decidir en masa irse a México, por decir algo, o irse a Jamaica a ver la Copa Oro y apoyar a sus países durante 3 semanas. Es muy complicado, y por eso Estados Unidos es un lugar ideal. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay salvadoreños, hay hondureños, hay guatemaltecos, hay muchos mexicanos, hay evidentemente estadounidenses, hay canadienses, hay costarricenses, panameños, de todas las nacionalidades de la CONCACAF hay presencia en los Estados Unidos, y de hecho por eso se juegan muy definidos en zonas geográficas las fases de grupos, porque saben en dónde hay más hondureños y en dónde hay más costarricenses o en dónde hay más mexicanos, y por eso acomodan muchas veces las fases de grupos en ciudades específicas. Entonces, las condiciones para la Copa Oro, yo puedo entender que una Copa Oro que se juegue por completo, por dar un ejemplo, en Panamá, no va a tener asistencia prácticamente nula, o no va a tener, no, estoy dando un doble negativo, va a tener una asistencia prácticamente nula en un 85% de los partidos. Solo en los que esté Panamá involucrada va a tener bastante asistencia. Tal vez, por ejemplo, de Costa Rica, por estar tan cerca, mucha gente va a viajar y va a poder ver los partidos de la selección tica, pero habrá muy poca gente que vaya a ver a México, muy poca gente que vaya a ver a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, a Estados Unidos ya ni qué decir, y a Canadá y a Jamaica. Entonces, por esa razón es muy complicado que la Copa Oro se dispute fuera de los Estados Unidos, y yo eso sí lo puedo llegar a entender. Sin embargo, ya teniendo eso, y sobre todo la Copa Oro, que además se juega cada 2 años, es decir, que cada 2 años tenemos la oportunidad de ver a estas selecciones jugar en territorio estadounidense. Cuando salió la Liga de Naciones, no sé por qué no se aprovechó para jugarla fuera de los Estados Unidos. Ya tenemos este otro torneo, la Copa Oro, que se va a jugar siempre allá. ¿Por qué no dar la oportunidad que un torneo que es secundario, entre comillas, se disputa en cualquier otro lugar? Es cierto que tal vez si llegan Estados Unidos, Canadá, México y Panamá, y se juega en Panamá, no habrá público mexicano, ni estadounidense, ni canadiense, pero la gente de Panamá tendrá la oportunidad de ir a ver los partidos de su selección en ese Final Four. Además, está muy bien acomodado porque en ambas fechas del Final Four, tanto en las semifinales como en la final y partido por el tercer lugar, estará presente la selección local. No hay forma de que quede por fuera y que por ende no juegue en la segunda fecha, entonces ahí ya no se llene, no. Siempre va a estar presente. Si se juega en Costa Rica y Costa Rica pierde y tiene que jugar el partido por el tercer lugar, igualmente la gente irá a ver ese encuentro porque estará presente. No es que ya queda completamente eliminada. El Final Four son solamente 4 partidos al final, y por eso es bastante accesible que se juegue en cualquier otro lado. Y ya ni siquiera hablar de excentricidades de que lo traigan aquí a San José de Costa Rica, o a Ciudad de Panamá, o a Ciudad de Guatemala. Si no quisieran hacer eso, ¿por qué no se juega, por ejemplo, en México, en Monterrey, en el BBVA, en Ciudad de México, en el Estadio Azteca, que se ha tenido la oportunidad ahora porque se va a empezar a remodelar, pero que se juegue ahí, o que se juegue incluso, no sé, en Toluca, que se juegue en Pachuca, que se juegue en Guadalajara? ¿Por qué no se va a poder jugar en otro lugar que no sea los Estados Unidos cuando ya tenemos cada 2 años la Copa Oro? Es que hay que repetirlo una y otra vez. Si ya tenemos una definición de un título importante de la CONCACAF cada 2 años en territorio estadounidense, ¿por qué no sacar la Liga de Naciones de allá? Y ahí sí, ya después, cuando ya se juegue en México, por ejemplo, se puede pensar en jugar en Costa Rica, como sucedió, o en, di un ejemplo, o en Kingston, Jamaica, o en Ciudad de Panamá, como sucedió, y a esto era lo que iba, en la Copa Oro de 2019, que recordemos fue la primera ocasión en que se jugaron partidos de la Copa Oro fuera de Norteamérica. En esa oportunidad, solamente la primera jornada de la fase de grupos, de 2 grupos específicos, se jugaron fuera.
La del grupo B se jugó en Costa Rica, los 2 partidos, Haití frente a Bermudas. Hay una moto que no sé si la están escuchando, pero está haciendo muchísimo ruido y espero que no se esté metiendo acá el audio, pero bueno, continúo. Los partidos del grupo B entre Haití y Bermudas y Costa Rica y Nicaragua se jugaron en el Estadio Nacional de Costa Rica con una asistencia de 20,000 personas. Ahí tal vez la gente se quedó corta, tomando en cuenta que nunca se había jugado Copa Oro. Se debió haber llenado las 35,000 personas, pero bueno, se pueden llegar a meter 35,000 personas para un partido de esos Final Four. Y también en esa misma Copa Oro se jugó en Kingston los partidos del grupo C entre Curazao y El Salvador y Jamaica y Honduras con una asistencia de 18,000 personas. Así que, como pueden ver, no es descabellado pensar que en cualquier otro país se pueda meter 20,000, 25,000, 30,000 personas para tanto las semifinales como el partido por el tercer lugar y el Final Four. Entonces, no veo por qué, ya teniendo la Copa Oro, no se puedan realizar estas cosas con la Liga de Naciones. Y aquí estoy completamente del lado de toda la gente que ha recibido las quejas, sobre todo por el hecho de que en este destaca mucho que Estados Unidos se haya llevado los 3 títulos. Yo no creo que la localía le haya favorecido a Estados Unidos. En las 3 ediciones ha sido la mejor selección. Tal vez en esta, que estuvo a punto de quedar por fuera en las semifinales, es la que más dudas ha generado, pero en las otras 2 pues pasó por encima de sus rivales y con muchísimo mérito se quedó con el título. Pero sí creería que aún siendo la mejor, se pueden dar condiciones para que Estados Unidos no gane el título por el simple hecho de no estar jugando en casa y en esas comodidades. Si se jugara en Guatemala, si se jugara en Costa Rica, en donde Estados Unidos, me parece, no estoy seguro con el dato ahorita, pero creo que nunca ha ganado en eliminatorias, por lo menos sé que nunca ha podido puntuar. Y entonces es una condición extra que además aumenta la competitividad, hace que aún la mejor selección tenga que superar una adversidad para poder llevarse el título. En México, en donde Estados Unidos muchas veces se le ha complicado, y entonces México tal vez en esta oportunidad, a pesar de que México no estaba en sus mejores condiciones, con el apoyo del público, México pudo haber conseguido el título. O en Ciudad de Panamá, tal vez Panamá entonces hubiera podido vencer a México y avanzar a la final, o al menos en el partido por el tercer lugar hubiera vencido a Jamaica por el apoyo de su público. Este tipo de cosas en un torneo que tiene es de segunda categoría, por decirlo de esa forma, me parece que perfectamente se pueden hacer y que van a ser más atractivo, o que harían más atractivo al Final Four de esta Liga de Naciones. Entonces, es simplemente una reflexión que quería hacer por todas esas quejas que estuve leyendo, completamente válidas y que comparto yo también sobre esta localía. Me parece innecesario, ya jugando toda la Copa Oro cada 2 años en Estados Unidos, que también el Final Four sea allá en territorio estadounidense. Entonces, quiero leer sus opiniones de este tema, que las dejen aquí abajo en los comentarios de este video, que puedan proponer ideas en donde se puede llegar a disputar, o que incluso el Final Four se juegue en 2 sedes distintas en alguna oportunidad, las semifinales en un país y en otro, y después ya la final en una sede centralizada. No sé, algún tipo de opiniones o de ideas que puedan tener sobre este Final Four, porque sí creo que evidentemente a mucha gente le va a terminar cansando si ambos torneos se siguen jugando siempre en los Estados Unidos. Entonces, dejen un like si les gustó este video, compártanlo, suscríbanse a mi canal para seguir muy de cerca toda la actualidad del fútbol de la CONCACAF. Y ojo, porque ya la próxima semana venimos con el regreso de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2024.